Muy buenos días, amados hermanos. Hoy damos inicio a una nueva serie de predicaciones que está basada en la carta de los Efesios, escrita por Pablo y que hemos denominado Entre el cielo y la tierra. El título de este sermón es Gracia y paz a su iglesia. Y leemos el pasaje bíblico de Efesios en el capítulo 1, versículos 1 y 2, que dice de la siguiente manera: Pablo, apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros, de nuestro Dios Padre y del Señor Jesucristo. Esta es una de las últimas cartas que brotan de la pluma fuente del apóstol Pablo. Esta carta precisamente fue escrita cuando él se encontraba como prisionero en Roma, ya a punto de ser juzgado y tal vez con una cercanía a la muerte. El apóstol está escribiendo a esta comunidad, a esta iglesia que ya había sido plantada en Éfeso. Éfeso, pues definitivamente era una comunidad de unos 350,000 habitantes. Era una urbe donde se localizaba como un centro de negocios del Imperio Romano. Las comunidades de alrededor lo veían como un centro de negocio. De hecho, Éfeso estaba situado en lo que hoy es la actual Turquía, y en ese tiempo gozaba de manera privilegiada de tener algo de la más alta sociedad de aquellos que estaban más adinerados en el Imperio Romano, que vivían en ese lugar llamado Éfeso. Muchas de las características que encontramos de esta ciudad tienen que ver con el afán de introducir esta carta a ese pueblo que estaba convertido. Es un pueblo que originalmente estaba inclinado a la adoración de Diana, aquella diosa de la fertilidad, que era en este caso pues quien tenía ese control o por quien aquellos se regían como religiosos en ese lugar de Éfeso. El apóstol Pablo sabe que es una situación difícil porque la cultura estaba tan hecha ya a la manera, incluso más allá de cualquier asunto religioso, era difícil, se enfrentaba en una situación muy difícil, pues en ese momento es probable que no hayan tenido un pastor que pudiera dirigir la iglesia. Sin embargo, el apóstol Pablo siente en su corazón que tiene que enviar esta carta. Aunque esté prisionero, no hay nada que le impida enviar una carta a aquellos a los cuales les fue predicado el evangelio precisamente por labios de él mismo. Esta carta tiene mucha profundidad teológica, sapiensal y doctrinal. Es por eso que es muy importante que los cristianos de hoy en día podamos leerla con avidez, leerla con detenimiento y profundizar en el contenido. El inicio de esta carta enmarca para nosotros la importancia de la identidad del cristiano. Este es el primer tema que veremos aquí, la importancia de la identidad del cristiano. En el pasaje bíblico encontramos en el versículo 1 diciendo: Pablo, apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios. Pablo. Es muy interesante que en el prefacio de esta carta esté primero el remitente, pues es tal vez algo que se acostumbraba en aquella época. Podemos poner ahí que él agrega el nombre que le fue cambiado. Recuerden ustedes que originalmente Pablo era llamado Saulo de Tarso. Ahora es muy importante que veamos esto en el pasaje bíblico, porque para nosotros tiene un mensaje muy importante. Detrás de este prefacio, detrás de esta introducción, encontramos nosotros que está revelado un mensaje muy importante para ellos en esa época, pero para nosotros hoy en día también tiene mucha relevancia. Pablo, lo primero que pone es su identidad. Yo soy Pablo, soy apóstol de Jesucristo. Apóstol, amados hermanos, pues significa enviado.
Lo primero que vemos aquí en este pasaje es la vocación que le ha sido asignada a este hombre, a Pablo, en su conversión. Es la que le va a representar, es la que va a sacar como testimonio de su identidad. Para nosotros tiene mucha importancia el hecho de que sepamos exactamente cuál es nuestra identidad. Recuerde usted que lo que se hace en el registro civil es parte de la identidad, pero no es toda nuestra identidad. Aquello de levantar un acta de nacimiento donde se plasme su nombre no es su identidad, simple y sencillamente es el registro por el cual sus padres le han puesto un nombre y un apellido, una fecha de nacimiento que quede asentado en los libros del registro civil o el registro poblacional. Para nosotros es importante entender que la identidad va mucho más allá de eso. Es lo que nosotros somos de manera integral, lo que proyectamos, lo que queremos ser, lo que de alguna manera Dios quiere que nosotros seamos. Más que una proyección personal o propia, nosotros los cristianos sabemos que nos ha sido cambiada la identidad del pecado por aquellos que han sido renovados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Esto es importante para nosotros, es muy relevante entender por qué Pablo está poniendo su nombre y está poniendo más adelante la vocación a la que ha sido llamada. Él dice que es apóstol. Como dijimos al principio, apóstol de la palabra apostelo, que quiere decir ser enviado, que tiene una misión específica, que tiene una tarea que desarrollar. Él está diciendo, yo fui enviado por Jesucristo. Es necesario enfatizar esta parte porque pues aquel que fue enviado directamente por la voz, por mano de nuestro Señor Jesucristo, por un mandato directo, entonces es digno de llamarse apóstol. Tenemos que tener mucho cuidado con aquellos títulos religiosos que hoy se ostentan y que se promueven en la iglesia cristiana como el del apóstol. Quiero decirle que no es un rango muy elevado dentro del cristianismo o que vaya a darle estatus a aquellos que lo ostenten. Simple y sencillamente el apostelo, cuando se entiende desde la perspectiva de Dios y como lo entendieron estos grandes hombres, tiene un gran costo, no para nosotros, sino para aquel que nos llamó, para aquel que ha llamado para este ministerio. Obviamente encontramos que una de las implicaciones de ser apóstol es que no puede rechazar la vocación de ser enviado. Eso definitivamente está clarísimo. El apóstol, así como lo dice ese título, es alguien que es enviado a una tarea específica. El apóstol Pablo dice que ha sido enviado a los gentiles, es el apóstol a los gentiles. Por eso es que encontramos aquí que él dice, no es por mi propia voluntad, no es una decisión personal, sino que yo soy apóstol de Jesucristo. Él es el que me llamó, Él es el que me capacitó, Él es el que me transformó y es el que me envió. Este es un proceso normal en la vida de aquellos que ostentan algún ministerio dentro de la iglesia cristiana. De hecho, todos los cristianos hemos pasado por ese mismo proceso. El hecho de ser elegidos, de ser escogidos, de ser llamados y luego ser enviados a tareas específicas. Recuerde usted que todo cristiano tiene la tarea de ir y llevar el evangelio. Pablo tenía eso arraigado en su corazón, conocía la vocación. Es por eso que tiene muy en claro cuál es su misión. Y si antes era Saulo, y había sido enviado siempre por autoridades que eran falibles, por autoridades que podían caer en corrupción, ahora dice con orgullo, digo que soy apóstol. Antes era enviado por la clase sacerdotal, por aquellos que estaban, a los cuales estaba bajo su disposición, era pagado un salario por esto, pero ahora en la transformación de su corazón, de su espíritu, él dice, soy apóstol de Jesús. Ya no más soy enviado de la clase sacerdotal
para llevar a cabo aquellas aberraciones que llevaba en contra de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Él dice: ahora soy enviado por Jesús. Si antes era enviado para desterrar, para destruir y asesinar, hoy Pablo es apostelo, es enviado por Jesús, por el poderoso y santo Jesús, y es enviado para todo lo contrario, para dar buenas noticias, para unir, para reconstruir, para llevar a cabo esa tarea maravillosa como es el Evangelio. Claro que se escucha muy hermoso esto, sin embargo tiene la implicación de un costo para aquel que llamó, pero también para aquel que es portador de esta tremenda responsabilidad o vocación. La identidad y la misión entonces en Pablo están muy claras. Él es enviado para dar buenas noticias. La segunda parte del primer versículo dice: a los santos y fieles que están en Éfeso. La palabra santos significa separados o apartados. ¿Apartados para qué? Bueno, encontramos aquí que aparte de la palabra santos, dice y fieles que están en Éfeso. Recuerde usted que culturalmente toda la población de Éfeso se volcaba en torno a la celebración cúltica de la Diana, aquella diosa que imperaba en toda esa región de Asia Menor. Hacían fiestas paganas, los templos que estaban dedicados a ella, toda la cultura económica trabajaba en torno a esta religiosidad, en torno a esta idolatría de Diana. Entonces era conocida por el mundo romano, por el mundo de ese tiempo, la lealtad y la fidelidad que se le juraba a este ídolo. Es aquí donde encontramos que es una situación difícil para los plantadores de iglesia de aquel entonces, por ser un terreno difícil de conquistar para Cristo. Sin embargo, recuerde usted que tenemos un mensaje esencial donde el mismo apóstol Pablo dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando ese mensaje está arraigado en el corazón del apóstol, entonces no hay obstáculo que lo haga detenerse de esa misión a la cual fue encomendado. En este caso, llevar la palabra del Señor a Éfeso no sería tarea tan sencilla. Tampoco sería muy difícil hablar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, pero lo difícil para aquellos que esperan resultados es la conversión de una población en el cual está arraigada la cultura religiosa. Tal vez se parezca mucho a nuestro país, a nuestras ciudades donde vivimos, y es por eso que a veces podemos enfrentar con desánimo este desafío que el Señor nos ha puesto. Sin embargo, hemos de saber que la tenacidad humana, que aquella perseverancia no es muy de buena ayuda en este tipo de casos cuando nosotros nos olvidamos que el que nos llamó es el que comienza la obra en nosotros, la continúa en aquellos a los que le llevamos la palabra por medio del Espíritu Santo, y es el que culmina. Nosotros solamente sembramos la semilla y el Señor es el que da el crecimiento, es el que hace germinar ese mensaje en el corazón de las personas, es el que lleva esa transformación y es el que lleva a cabo esa tarea maravillosa, a veces increíble para nosotros. Debería ser creíble, pero a veces es increíble cómo las personas, conociendo el Evangelio, pueden ir siendo transformadas poco a poco. A los santos y fieles que están en Éfeso. No sabemos exactamente de cuántas personas se componía la iglesia, pero siendo una población aproximadamente de 350,000 personas, que todos estaban volcados hacia esas festividades paganas, ahora ellos han sido separados para adorar y servir a Jesús. A estos es a los que se dirige el apóstol Pablo. Es una minoría, es una cantidad pequeña de personas. Sin embargo, la potencia del Evangelio, no importa cuán sea la cantidad de personas, la potencia del Evangelio es agente transformador en la vida del ser humano. Si son 2 o 3, no importa. Si somos 50, si somos 100, lo importante es la fluidez del Espíritu, porque a eso fuimos llamados nosotros, a
a ser portadores del Espíritu Santo, y el fluir del Espíritu, el moverse en la iglesia, mantiene en nosotros la idea de estar separados de las cosas a las cuales al principio nos deleitaba, nos gozaba, como es la vida pecaminosa. La conversión tiene que ver con esa separación que ha dado Dios, con esa nueva identidad que nos ha dado Dios, y con ese propósito que queda claro y establecido en nuestra vida, no solamente para proyectarnos ahí, sino para glorificar el nombre de nuestro Señor. Entonces, es posible que en esa condición en la que se encontraba el pueblo de Éfeso, en el que uno de los eslogan era precisamente la fidelidad y la lealtad hacia esa deidad, pues ahora el apóstol Pablo les está diciendo: ustedes son fieles. No les está diciendo ustedes deben ser fieles. Está dando por sentado que se debe asimilar, que le debemos esa fidelidad a Dios. Por lo tanto, debes creer, les está diciendo el apóstol Pablo. Ustedes deben creer que son santos, que han sido separados y que ahora son fieles a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la condición de fidelidad, amados hermanos, no está basada en promesas humanas que no se cumplirán. Es ahí donde nosotros debemos poner mucha atención, que la fidelidad no es una iniciativa de nosotros. Recuerde usted que el pecado nos ha hecho infieles de por vida. Sin embargo, es ahí donde entra la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que nos rescata. Y no solamente nos rescata, sino que nos lleva de gloria en gloria. Y para que pueda pasar eso, entonces es necesario que sea insertada la fidelidad en el corazón del creyente. No es nuestra fidelidad, no es nuestra lealtad. Es la fidelidad y la lealtad de nuestro Señor Jesucristo, primero para con el Padre, y segundo en ese compromiso adquirido de redención para su pueblo. Es ahí donde nosotros vemos la profundidad, no solamente del pensamiento del apóstol Pablo, sino la profundidad de esa expiación, esa redención de nuestro Señor Jesucristo, donde ahí mismo, en el corazón del redimido, inserta la fidelidad. Muchas veces nosotros tenemos intenciones personales de retornar a la infidelidad y poder usar esa antigua identidad que teníamos pecaminosa de manera normal. Y es allá donde el Espíritu nos dice que somos hijos de Dios. Es allá donde nos hace ver que tenemos una identidad nueva. Es por eso que el mensaje es muy importante para nosotros. Y el apóstol Pablo está definiendo la identidad en esta carta. No solamente hace eso, sino que está promoviendo una definición de identidad del cristiano de hoy en día. Era difícil en aquellos tiempos, es difícil para nosotros hoy en día. Sin embargo, es posible con la presencia del Espíritu Santo en nosotros que podamos dar esa faceta real que tenemos. Usted y yo tenemos la identidad que nos ha dado el Señor Jesucristo, y hay dos elementos importantes ahí. Primero, la base de esta identidad es la separación que Él mismo hizo. Y usted y yo debemos poner los pies sobre terreno santo, sobre la santidad. Ese es el lugar donde Él nos ha puesto, y es esa nueva identidad que usted y yo tenemos, que es la fidelidad. Esos dos elementos están presentes en esa carta de identidad que el Señor ha puesto, que ha insertado y que ha tatuado en nuestro corazón. No debe olvidarse por ningún motivo estos maravillosos aspectos a los santos y fieles que están en Éfeso. Bien, pues Dios nos ha dado a nosotros pues esa nueva identidad. Y con eso de la nueva identidad es que podemos gozar de la gracia. Sin la identidad que el Señor nos ha dado a nosotros, no podemos de ninguna manera poder poner los pies y vivir bajo la gracia. Tenemos que
no solamente percibir, sino concebir la gracia, porque la gracia va acompañada de la paz. Es ahí donde vemos la centralidad de este mensaje, gracia y paz a la iglesia del Señor Jesucristo. Hoy en día este mensaje no lo veamos como un simple saludo. Hay una declaratoria y un deseo vehemente del corazón de Dios pasado por la mente del apóstol Pablo, en el que desea Dios que nosotros podamos sentir esa gracia de Dios el Padre. En esta salutación o esta declaratoria, esta vehemencia en el corazón de Pablo, está en forma de una oración. Es un deseo, como le digo, de parte del corazón de Dios que pasa ahí y que es receptor el apóstol Pablo, pero nosotros también somos receptores de aquel que emitió esta declaratoria para nosotros. En ella desea que todos nosotros, los que oímos, los que estamos bajo terreno santo, oímos y sentimos ese favor gratuito que nos ha hecho el Señor. Ninguno de nosotros crea que merece todos estos privilegios que tenemos, si no es por la gracia. Es el favor gratuito y amoroso, abundante de Dios para que aquel que no lo merece. Definitivamente, aquí no quiero que se confunda. Nosotros definitivamente no merecemos este favor, aunque sea gratuito, aunque esté cargado de amor, no lo merecemos. El mérito es de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que gloria a Dios, gloria a nuestro Señor Jesucristo, y alabamos ese maravilloso sacrificio que hizo, por el cual se hace patente que la gracia llegue a nosotros. Si hablamos de la paz es el resultado del haber recibido el favor de Dios. Por eso es que está ligada. No podemos quitar la paz de la gracia y la gracia sin una consecuencia de paz. Aquellos que podemos gozar de la paz, no importa la condición en la que estemos, no importa la situación en la que usted se encuentre. Usted puede estar enfermo, usted puede estar necesitado, usted puede tener necesidad económica, puede estar a punto de divorciarse, puede estar a punto de alguna catástrofe. Y la paz del Señor le cubrirá su espíritu, y la paz del Señor le levantará, y la paz del Señor le hará sentir el gozo en medio de la turbulencia. Porque la paz del Señor es aquella cobertura fresca, es aquel refresco del alma que nos hace sentir que somos amados por Dios. La gracia y la paz para la iglesia en tiempos difíciles es patente, amados hermanos. Yo quiero decirle hoy, esta gracia que proviene de Dios Padre, por medio de nuestro Señor Jesucristo, y que Pablo nos está recordando en esta carta, es una verdad que nosotros debemos experimentar. El haber recibido a Cristo es como único y suficiente Salvador. Es lo único que se requiere para poder experimentar la gracia y la paz. La gracia y la paz, entonces, es la manifestación completa del amor de Dios que trae tranquilidad, paz, prosperidad al pueblo del Señor. Disfrutemos esa gracia y esa paz que el Señor nos da. Recuerde usted, Dios nos ama. Y Dios ha dado gracia y paz a su iglesia. Disfrútela y goce de ella. Vamos a orar en este momento. Vamos a pedirle a nuestro Dios que nos bendiga con gracia y paz. Padre, muchas gracias. No pedimos más. No pedimos riqueza, no pedimos oro, no pedimos plata. Lo único que en esta mañana te rogamos que hagas patente en nuestro corazón es la manifestación abierta, completa de tu gracia, para que podamos tener paz. Señor, trae paz a tu iglesia hoy en este día y bendícela y abrázala y aplícasela en el poder de tu Espíritu Santo. Muchas gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga y tengan un maravilloso y excelente día.